A todos y a todas las que están escuchando esta charla. Y como bien dice el Seba, la idea es contar cómo uso la osteopatía. Yo sé que hay muchos de acá que se están formando como osteópatas, tal como lo hice yo con esta misma academia. Hay gente que quizás no es osteópata, pero sí es fisioterapeuta o kinesiólogo o kinesióloga en este minuto y que también le interesa saber cómo podemos abordar con una herramienta más que se llama osteopatía en el deporte de elite o en el deporte competitivo. Siento que son temáticas interesantes, importantes, y en el fondo es un poco transmitir experiencias, más que ese conocimiento acabado como si uno fuese un libro andando. No es así. Creo y siento que el arte de ser kinesiólogo o osteópata o fisioterapeuta tiene mucho que ver con la experiencia también. Evidentemente nos basamos en evidencia científica como corresponde. Sin embargo, y para contarle un poquito por qué me hice osteópata también, es porque dentro de todo el desempeño o mi rol profesional, entendí que hay cosas que a veces sin tener evidencia resultan en la clínica, y eso se llama el trabajo empírico que hacemos en el día a día. Entonces, con la osteopatía, que hoy en día sí hay bastante evidencia, comprendí mucho más todas esas cosas que yo pensaba de hace mucho tiempo y toda esa incertidumbre que generaba el tener que funcionar como un ejecutor de técnicas de distintos ámbitos para tratar personas. Y con la osteopatía descubrí que claramente y obviamente el cuerpo es uno solo, funciona de una manera, y todos los que estamos acá nos enseñaron anatomía, fisiología, biomecánica, fisiopatología, un montón de cosas que hoy día en la práctica clínica sí o sí debemos integrar para mejorar nuestro desempeño y para tener buenos resultados con nuestros pacientes. En este caso, lo que les voy a mostrar hoy día es un poco ese paciente distinto, que es un paciente deportista de alto rendimiento, de elite, que es mucho más competitivo, que los procesos fisiológicos de reparación que nos enseñan en la universidad, en el deporte competitivo, no se cumplen, son distintos, y es ahí cuando uno quisiera transmitir ese tipo de experiencia. Porque si nos basamos solamente en lo que cada uno aprendió en la universidad, claramente quedamos con las manos atadas cuando enfrentamos a un paciente. Y la osteopatía nos brinda eso, una posibilidad maravillosa, grande, amplia, de pensar, 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 no parar de pensar y hacer y ejecutar, pero no como recetas de cocina, no como algo impuesto, sino que desde la integración, desde el razonamiento clínico, desde el pensamiento crítico. Es decir, tengo que saber lo que estoy haciendo y al mismo tiempo nunca dejar de evaluarme a mí mismo con respecto a lo que estoy haciendo. Entonces, desde esa magnitud, desde ese amplio espectro de posibilidades terapéuticas, es que preparé esta charla, querido Seba, con mucho cariño, con mucha pasión, porque me gusta lo que hago, y vamos a ver qué resulta. Espero que los que no son osteópatas el día de hoy puedan entenderlo. No, no voy a hacer una clase de osteopatía, ya, claramente, sino que voy a explicar más o menos cómo podemos utilizar la osteopatía en el fútbol femenino en este caso, ¿ya? Así que todas las preguntas, consultas al final. Y la idea, Seba, si es que tú tienes alguna intervención o algo que estén hablando en el chat, no hay ningún problema que me interrumpas y lo conversamos, ¿ya? Así que, ¿algo, Sebita, antes de iniciar? No, 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 es con respecto a lo mismo. Ojalá dejar las preguntas en el chat y respondemos todas al final para no desordenar el hilo conductor de la charla. Así que tranquilo, Martín, que al final Ya, responderemos las preguntas. perfecto. Ya, comenzamos entonces. Primero, los objetivos que, como les comentaba, es demostrar cómo nosotros podemos aplicar la osteopatía en el fútbol femenino de alto rendimiento. Más allá del alto rendimiento, también puedo hablar y les voy a conversar de lo que pasa con las divisiones inferiores del fútbol femenino. ¿Ok? Porque si bien el alto rendimiento se relaciona mucho al
profesionalismo que es remunerado, que tiene ciertas diferencias con el fútbol formativo. A mí en particular me interesa que desde muy niñas todas las atletas, todas las futbolistas puedan tener un tipo de intervención que es distinta. ¿Ok? Por lo tanto, desde lo que voy contando también quizás van a ir surgiendo algunos ejemplos que me vaya acordando con respecto a algunas niñas que tienen menos edad. ¿Ya? La idea es integrar la teoría, la evidencia científica y la práctica clínica. Insisto, y vamos a hacer la separación. La práctica clínica, hay gente que no trabaja con deportistas. Por lo tanto, esa experiencia clínica, esa práctica clínica desde la osteopatía también es distinta. ¿Por qué? Porque la osteopatía es tranquila, se requiere un entorno más bien tranquilo, cómodo para el paciente, silencio, mucha concentración, un montón de un contexto sumamente diferente a lo que yo vivo en el día a día en Colo-Colo, en el club donde trabajo. ¿Por qué? Porque en el fútbol no hay tiempo, hay exigencia. El entrenador quiere que esa jugadora que te pasó a ver juegue o entrene. Por lo tanto, ahí nosotros no podemos imponer todo lo que creemos saber o creemos entender desde la kinesiología, desde la fisioterapia, sino que tenemos que ser flexibles, comprender, entrar en el contexto del fútbol femenino en este caso, y desde ahí, desde ese escenario, ver cómo utilizamos la osteopatía que nos enseña la academia, que es qué hacemos con respecto a la osteopatía miofacial, cómo aplicamos la contratensión, qué hacemos desde la osteopatía estructural. Y cuando hablo de estructural, no solamente la alta velocidad, que yo lo ocupo poco, muy poco. Entiendo que aquí también pueden haber quiroprácticos que se basan más quizás en una ejecución estructural de alta velocidad. Yo en mi caso la ocupo muy poco, pero lo ocupo, ¿ya? Osteopatía visceral, ¿cómo lo ocupamos en el fútbol femenino? La diferencia o la importancia de ocupar la osteopatía visceral en el fútbol femenino, que me ha ido muy bien con eso, y ahí les voy a ir contando el por qué. Craneal, ¿por qué craneal? Obviamente para trabajar sobre el sistema neurovegetativo, ¿cierto? Simpático, parasimpático. Nosotros estamos trabajando con atletas que conviven con estrés diario. El alto rendimiento no es salud, es decir, no todo deportista y no todos los deportistas entrenan y juegan y compiten con su salud mental tranquila. Siempre están a tope, siempre están al filo, siempre están queriendo mandar a la mugre todo y sabiendo que a los 10 segundos tienen que enfrentar una situación en el campo de juego compleja. Entonces, desde esa mirada de salud mental, la osteopatía craneal ha cobrado una relevancia importante en el quehacer terapéutico mío y en el abordaje de la osteopatía craneal. Cómo voy a drenar, obviamente, todos los desechos metabólicos que transcurren, ¿cierto?, en este líquido cefalorraquídeo, y cómo podemos drenar hacia ciertos senos venosos importantes por donde pasan, en algunas suturas que están en el cráneo que ya las vamos a conversar, y cómo podemos facilitar esa relajación, cómo podemos encender el sistema parasimpático y cómo obviamente bajar un poco el simpático. En el fútbol competitivo y en este club, me imagino que aquí hay gente que le puede gustar Colo-Colo, hay gente que es de otro equipo, de otros países, pero en el contexto Colo-Colo como club, la exigencia es ganar siempre. La exigencia es entrenar a full siempre, porque si no entrenas a full, no te citan el fin de semana. Entonces, la tensión y el estrés emocional es constante. Y ante esa situación, la osteopatía craneal, que va acompañada obviamente de la linfática, que tiene relación como dreno el organismo, para mí ha sido fundamental en el desarrollo del fútbol femenino en Colo-Colo, ¿ya? Entonces, la idea es
cómo yo muestro este razonamiento clínico, cómo impacta en la salud de la jugadora, cómo impacta en la recuperación y cómo impacta en el rendimiento. ¿Ya? Al final de todo lo que les voy a hablar, hay algunos números que tienen relación con la incidencia de lesiones que tuvimos todo el año 2025, que fue un año bastante bueno para el fútbol femenino en Colo-Colo. Hicimos una campaña maravillosa que las niñas se pasaron. No perdimos ningún partido, la intensidad fue permanente en el tiempo y ante eso hay un trabajo detrás, que estamos todos los que trabajamos en el área médica, paramédicos, médicos, deportólogos, nutricionistas, psicólogos, más kinesiólogos, todos los que trabajamos y estamos atrás colaboramos para que el desempeño sea full, ¿ya? Y es una exigencia en este club estar arriba. Por lo tanto, es mucho más difícil mantenerse arriba porque no es todo alegría, no es todo lo que aparece o que suele aparecer en las redes sociales, sino que el día a día es de alto estrés competitivo. Por lo tanto, el abordaje osteopático ha sido relevante en el desarrollo de toda la carga emocional y física que tiene la jugadora, ¿ya? Entonces, dentro del contexto del fútbol femenino de alto rendimiento, esto es evidencia, ya no es que lo diga yo, al final de la clase está toda la literatura, pero en el fútbol femenino hoy en día presenta exigencias distintas a 5 años atrás, a 10 años atrás. Hoy día las futbolistas profesionales están más intensas para entrenar, por lo tanto se traduce en que el partido del fin de semana es mucho más intenso. Técnicamente, hoy día ya no hay diferencias técnicas viendo un hombre con una mujer. Hoy día, técnicamente, una mujer hace exactamente lo mismo que un hombre antiguamente, y es porque no estaba profesionalizado el fútbol, no es que no se jugara, sino que era muy distinto. Hoy en día las exigencias son distintas, el desarrollo ha sido distinto y todas las respuestas hormonales, neuromusculares, todo ha sido maravilloso porque está surgiendo, nos vamos encontrando con información nueva. Es un nicho para nosotros como osteópata o kinesiólogo, un nicho maravilloso de explorar, ¿cierto? Por lo tanto, si a mí me preguntan, ¿cámbiate al fútbol masculino? No me gustaría, no lo quiero hacer porque creo y siento que es aquí donde hay mucho por hacer todavía. El fútbol masculino y la evidencia y los estudios están hechos obviamente en una población masculina más que en femenina. ¿Existe evidencia en femenino? Sí, bastante, pero hay mucho por hacer todavía, ¿ya? Entonces, con respecto a la incidencia de lesiones, obviamente hay mucha incidencia de lesiones de rodilla, ya sabemos el tema hormonal, ya sabemos el tema del periodo menstrual y la incidencia que tiene eso con respecto a algunas fases de proceso, ¿cierto? En donde se provoca una relajación del tejido ligamentoso propiamente tal, y se dice que hay una incidencia directa entre esta aparición de la relaxina por una fase de este periodo menstrual en la incidencia de lesiones de rodilla. Eso está estudiado, eso es así, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo intervenimos ahí, ¿ya? Y obviamente hay diferencias a nivel anatómico, estructural de un hombre con una mujer. Por lo tanto, es una situación y un contexto totalmente distinto, y que a eso hay que sumarle que hoy día el fútbol femenino tiene una exigencia mucho mayor. Por lo tanto, si es mucho mayor la exigencia, más lesiones, más problemas, más estrés y todo lo que significa luchar, ¿cierto? Desde el fútbol femenino, con todo lo que tenemos que seguir mejorando y con todo lo que tenemos que seguir ganando, ¿ya? Yo desconozco si hay más osteópatas, no kinesiólogos, sino que osteópatas y con esta mirada trabajando en el fútbol femenino. Lo desconozco, me encantaría que hubiesen más y ojalá la gente que le llame la atención esta charla, que hoy día no ha estudiado osteopatía, lo estudio obviamente aquí en la academia, porque de verdad es una herramienta muy valiosa para enfrentar distintas situaciones, ya no solo en la clínica normal, tradicional, sino que en el contexto deportivo, ¿ya? Entonces, todo lo que se venía haciendo, todo lo que se ha estado haciendo desde el desarrollo del fútbol femenino,
ha ido evolucionando en el tiempo y somos nosotros los responsables de seguir evolucionando con ello, ¿ok? Entonces, desde ese contexto, me gustaría que ya entráramos como al área chica, ¿cierto? Ya saben, Seba ahí me presentó, mi rol en Colo Colo es ser el kinesiólogo del plantel profesional y generar las directrices para el fútbol formativo, en donde tenemos series sub-19, sub-16 y sub-14. Entonces tenemos niñas desde los 10 años en adelante. Por lo tanto, hay un N de pacientes importante en donde un desafío mío es generar evidencia, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué se los comento? Porque claramente cuando uno hace cosas desde la osteopatía, quizás hay un lado que es mucho más metodológico, científico, que te va a pedir evidencia al respecto, y si es que no hay, se podría invalidar, ¿cierto? Ese tipo de intervención. En este caso, la osteopatía tiene evidencia, pero nos falta desarrollar más evidencia, mucha más. Y aquí con los profes estamos trabajando en ello, a ver si este año nos va bien con eso para poder tener evidencia de este lado del mundo con respecto al uso de la osteopatía principalmente. Entonces, mi rol en el fútbol femenino de Colo Colo no es solamente ser kine, en donde hago reintegro deportivo, ejercicio terapéutico, un montón de cosas. Tuve la fortuna de ser futbolista profesional también. Tuve la fortuna y maravillosa fortuna de formarme también como profesional en el fútbol en Colo Colo desde los 8 años. Entonces entiendo muy bien lo que significa representar esta camiseta. Sé muy bien lo que significa el camarín, los códigos de camarín. Sé muy bien lo que significa perder un partido, fracasar en un campeonato, luchar, ganar. Por lo tanto, cuando uno emocionalmente está conectado con el contexto clínico en donde te desempeñas como profesional, facilita mucho tu intervención. Y eso es sumamente importante. Entonces, como les decía en la diapo anterior, la realidad hoy en día del fútbol femenino y el desempeño de las atletas que se desarrollan como futbolistas profesionales, hoy día está al mismo nivel que cualquier equipo del fútbol masculino en términos de cargas, de la carga, me refiero a un microciclo, un mesociclo, de la planificación, de los viajes, de las exigencias competitivas, etc. Colo Colo, nosotros el año pasado jugamos 40 partidos, que hay equipos de fútbol masculino que también juegan lo mismo, quizás algunos juegan mucho menos, pero en el plantel fueron 40 partidos que jugamos nosotros, entre Copa Libertadores de América, entre playoff y el torneo nacional. Y además, en Colo Colo hay generalmente en promedio, deben ser unas 10 niñas que llaman a la selección chilena constantemente. Entonces, ellas tienen una carga adicional, que es entrenar por selección y jugar por selección. Por lo tanto, hay algunas que llegan casi a los 50 partidos en el año. Por lo tanto, viajes, carga, exigencia competitiva, emocionalmente, es complejo, ¿ya? Entonces, creo y siento que la osteopatía evidentemente genera una diferencia en el abordaje, porque lo he hecho y lo he vivido, ¿ya? Insisto, yo no quiero que crean que yo les estoy dando una receta de cocina, sino que solamente les quiero contar qué es lo que he hecho en base a una herramienta que yo hoy tengo. Algunos la van a tener y otros quizás se motivan y la quieran tener. Y eso es fundamental. Entonces, la osteopatía no es un complemento, sino que es un sistema completo que va a mejorar el rendimiento del atleta, ¿ya? ¿Por qué? Porque me ayuda mucho a prevenir lesiones y me ayuda mucho a retornar al deporte. Es decir, yo no quiero que se lesionen y ocupo mucha osteopatía para eso. Y si alguien se lesiona, quiero que vuelva en los tiempos que no están estudiados. Un desgarro, no sé cuánto, bla, 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 un mes afuera, un esguince, bla, un mes. Generalmente son 4 semanas y 4 semanas y 4 semanas, de ahí para arriba, generalmente en la población común. Pero en el deporte no, en el deporte, siempre y cuando respetemos los procesos de rehabilitación, nosotros tenemos que tener herramientas para que ese proceso se acorte, pero con responsabilidad.
no hacer por hacer, manejar muy bien las cargas, manejar muy bien la dosificación, sobre todo del reintegro deportivo, disminuir obviamente el porcentaje de recidiva, es decir, que esa jugadora se vuelva a lesionar de lo mismo, le aparezca otra lesión. Por lo tanto, la osteopatía me ha ayudado mucho, o el abordaje osteopático me ha ayudado mucho a mejorar esta incidencia de lesiones y obviamente disminuir el retorno a la práctica deportiva competitiva, ¿ya? Entonces, la osteopatía es un modelo clínico que se basa en la interrelación de todas las estructuras y función y autorregulación del cuerpo, ¿ok? El cuerpo repara solo, igual. Repara siempre va a encontrar la forma de repararse. Lo que hacemos nosotros es colaborar, ayudar a que eso sea de la mejor forma, de la mejor manera, en el tiempo que corresponda, y desde la osteopatía no centrarse en la lesión ni en la estructura que se dañó, sino que siempre pensar de lo general a lo específico, siempre pensar en un todo. Lo que yo le digo siempre a los alumnos, yo hago clase de anatomía de primer año para kinesiología, entran a un mundo totalmente desconocido y la anatomía es difícil, es compleja y aprenderla es más compleja aún. Por lo tanto, uno para reducir el estrés de creer que vamos a aprender la anatomía en un año de universidad es falso, es totalmente falso. Yo no quiero que nadie se saque un 7 en anatomía, hay gente que le va muy bien, pero no, el tema no es la nota con respecto al conocimiento. Lo que yo hago desde primer año es a través desde la experiencia cómo utilizo la anatomía, cómo interrelaciono todas las estructuras anatómicas, cómo incluyo la fisiología, ¿cierto? La función, y les voy dando ejemplos para que el alumno se vaya motivando a que en la anatomía está todo, ¿ya? En la anatomía está absolutamente todo, porque esta serie, por ejemplo, The Good Doctor, series que dan, que son estos médicos que se imaginan la anatomía y aparecen como imágenes. Yo siempre pido y a los alumnos que son internos de Kine que hagan eso, que se metan dentro del cuerpo y se acuerden de la anatomía, y si no se acuerdan hay libros y celular para acordarse de eso, pero que se metan dentro de eso e intenten imaginarse que están dentro del cuerpo. Así se facilita el abordaje osteopático, porque es solamente interrelacionar estructuras anatómicas y además agregar función, y en este caso si hay patología, fisiopatología, ¿ya? Y desde la biomecánica también, biomecánica del tejido, cómo responde, es cierto, la lesión de un ligamento, un tendón, un músculo, la fascia de manera distinta, y todo eso integrarlo para que el objetivo no sea solamente el tratamiento del dolor, porque hay muchas herramientas para tratar dolor, sino que pensar más allá. El dolor es nuestro mejor amigo, el dolor claramente debe existir y el dolor es una experiencia sensorial, más que a todo el mundo le duela de la misma forma la misma lesión. Eso no ocurre así, ¿ya? Hay un montón de variables con respecto a esta percepción del dolor. Entonces, nosotros siempre debemos mirar más allá. El abordaje osteopático te obliga a mirar no solamente la lesión, sino que a ir a otro lugar, ¿ya? A ir a otro lugar. Y se los digo por un ejemplo simple, que viene un ejemplo después, más adelante, con un caso clínico real de una jugadora que fue la jugadora que tuvo la lesión más grave dentro del año pasado, que fue un esguince grado 3 de tobillo, ¿ya? El esguince grado 3 de tobillo, de rotura total, ¿cierto? Del compartimiento lateral en este caso, y grado 2 del compartimiento medial, fue un esguince más o menos heavy. Entonces, todo ese tiempo y todo ese proceso de rehabilitación, no nos podemos centrar solamente en el dolor. Y el ejemplo es el siguiente: edema, ¿cierto? Equimosis, tobillo morado de todos colores. ¿Qué hago como kine? Si la técnico en este caso además es una jugadora importante, la quiere en 2 meses. Y en el área médica conversamos, chuta, cómo lo hacemos para tenerla en 2 meses, ¿eh? Hagamos todo lo posible para tenerla en 2 meses. Entonces, la osteopatía, ¿en qué va ahí? Yo voy a pensar primero en drenar,
¿ok? En ese tobillo. Quiero drenar, pero no poner de cúbito prono en la rodilla 90 grados y hacer un masaje solamente y una pequeña activación en la fosa poplitea para los ganglios y listo, y dreno ese tobillo. No, a mí me interesa que el abordaje se entienda que el drenaje linfático y venoso confluyen en una misma dirección y ambos miembros inferiores van al ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Por lo tanto, yo me debo centrar en que todo el recorrido de ese drenaje que debe ocurrir en contra de la gravedad, ¿cierto? Porque inmovilización, impotencia funcional, el paciente dejó de caminar, un montón de cuestiones que facilitan el edema y la inflamación. Yo voy a realizar técnicas en donde quiero descongestionar todo el sistema y voy a ir a los puntos claves de todos estos diafragmas que nos enseña la academia, que son de liberación de puntos claves del sistema linfático, desde el tobillo, el cóndilo medial de la rodilla, ¿cierto? El diafragma es fundamental liberarlo para el drenaje, ¿ok? Desde la osteopatía visceral, el hígado, fundamental también hacer técnicas en el hígado porque toda la sangre entra ahí. Entonces, es sumamente importante esa mirada, ¿ya? Desde la osteopatía la mirada no es solamente la estructura, sino que es dónde termina el drenaje, hacia dónde va, y qué es lo que me ha pasado a mí desde la práctica clínica, es que siempre, obviamente, no tengo mucho tiempo de hacer un abordaje osteopático completo, sino que es sumamente rápido. Y en esa rapidez es que debo ir a puntos clave y sensibles. Voy al retináculo flexor del tobillo y siempre comparo de manera bilateral, generalmente y casi siempre, la palpación del tobillo que está con daño, obviamente va a generar dolor. Al tiempo después, mes, al segundo mes, tercer mes, palpen de nuevo cuando no hay edema, igual la persona siente cosas distintas. Voy a los otros diafragmas y voy generando liberación, obviamente, del recorrido de todo el sistema linfático venoso hasta llegar hasta el ángulo yugulo subclavio. Por lo tanto, debo sí o sí abrir todo el sistema. Y cuando hacemos eso desde la mirada osteopática, los resultados vienen. Ahora me van a decir, pero no hay evidencia de eso. Ok, no importa, resulta, hagamos evidencia. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo no peleo, porque no peleo por qué cosa es mejor, sino que a mí lo que me resulta desde esta mirada ha sido súper beneficiosa. No para mí, sino que para la jugadora, ¿ya? Entonces, a mí me interesa que el rendimiento se sostenga en toda la temporada. Por lo tanto, mi mirada me permite intervenir todos los sistemas, desde la osteopatía, músculo esquelético, facial, visceral, craneal, linfático, neurovegetativo. Todo lo que hacemos desde la osteopatía se relaciona directamente con los beneficios del uso de la osteopatía, no como receta de cocina, sino que todo lo que yo voy integrando con respecto a la lesión y la ubicación de la lesión, ¿ya? ¿Hay evidencia en el contexto deportivo? Si hay, existe, se lo voy a dejar después, que dice que se reduce el dolor, mejora movilidad, función, modula el sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya entonces, desde las intervenciones miofaciales y estructurales, hay evidencia que muestran efectos muy positivos, por ejemplo, en el rango de movimiento, la eficiencia mecánica y la percepción de la fatiga, y sobre todo la percepción de la fatiga. Y se los comento con otro ejemplo. Una de las incidencias de lesiones más importantes en el fútbol femenino es la rodilla, ¿cierto? Ligamento cruzado anterior, y los otros son los isquiotibiales o isquiosurales. La palpación del isquio, ¿cierto? De todo el compartimiento posterior del muslo. Si ustedes han tenido la fortuna de palpar distintos muslos por posterior, se van a dar cuenta que la textura es distinta, ¿ya? Hay algunos isquios que son duros con una piel sumamente tensa y hay otros que no, que son más bien flácidos. No, pero no sé cuál se lesiona más. En mi caso no les podría decir, no, este más duro, no se mueve mucho, está pegado al fémur por posterior a través del tejido facial, bla, bla, bla.
yo no puedo asegurarles que ese isquio se lesiona más en comparación al otro que se ve, que se mueve, que se libera, bla, bla, que tiene buena flexibilidad, elongación y todo. No, lo que sí les puedo decir es que jugadoras con problemas de isquio que sufrieron desgarro y un montón de cosas a la palpación y a la liberación, no solamente en dirección de las fibras del músculo, sino que a la liberación miofacial, en donde yo movilizo el muslo por posterior con fuerza. La liberación miofacial no es suave, no es con crema, sino que con fuerza y movilizo, intento despegar el isquio del fémur, lo intento levantar y lo intento mover y me voy a la inserción en el isquion, ¿cierto? De lo isquion y sigo por el ligamento sacrotuberoso, y hay unas técnicas maravillosas que tienen relación con cómo voy a la inserción proximal del isquio. Después de hacer un par de técnicas de ese tipo y seguir con esta cadena, obviamente, miofacial, ¿cierto? Glúteo, erector espinal, contralateral, etcétera, hacia abajo, gastrocnemio, sóleo, tendón, calcáneo. Cuando pienso en liberar todo eso, la percepción de la jugadora es distinta. No estoy diciendo que a través de esa técnica yo le mejoré, la fascia mejoró, la liberé, un montón de cosas que hoy en día mucha gente dice que no hay evidencia. Existe evidencia. A mí lo que me interesa es la percepción de esa jugadora que me dice que después de un par de técnicas de esa en una semana no sintió la tirantez del isquio jugando, no sintió la tirantez del isquio entrenando. Por lo tanto, esas respuestas son las que a mí me van dejando tranquilo con respecto al uso y a la intervención de la osteopatía, ¿ya? Obviamente acá no les puedo mostrar técnicas, pero sí solamente les puedo mencionar, ¿ya? O poder interpretar lo que yo hago de alguna otra manera con respecto a las técnicas que ocupo, ¿ya? Entonces, lo mismo, esta misma jugadora que tuvo una lesión grave, que es una jugadora importantísima en el plantel, emocionalmente esa jugadora estaba destruida. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice yo? Técnicas craneales, drenaje, obviamente, del cerebro, ¿cierto? Para eliminar todos estos desechos metabólicos que tienen relación, obviamente, con este metabolismo neuronal. Y un par de puntos importantes en el cráneo que tienen relación con eso. Y claramente hay respuestas en base al sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Duermen mejor, controlan mejor el estrés y que son factores claves en el fútbol femenino y son factores claves en cualquier lesión, ¿ya? Porque hay jugadoras que con un día fuera del entrenamiento se sienten incómodas, se sienten mal, lo pasan mal, y hay otras jugadoras que con un día no les pasa nada. Entonces, lo importante es saber utilizar la osteopatía en función de la estructura que se dañó y en función obviamente de la persona que tengo al frente, que todas tienen personalidades distintas y todas debo hacer abordaje distinto en base a lo que yo vaya viendo en la clínica, sin utilizar una receta de cocina, pero obviamente sabiendo que lo que estoy haciendo sí o sí voy a tener beneficios. Ya hay literatura que muestra todos los beneficios existen, sobre todo con las vísceras intraabdominales y pélvicas, ¿cierto? Hay mucha técnica visceral que yo utilizo con respecto al manejo del útero, a esta sensación de inflamación, ¿cierto? De estreñimiento, de lo que provoca el periodo menstrual en las mujeres. Y las niñas hoy en día me dicen que les haga esos movimientos, muévame las tripas, me dicen las jugadoras. Pero evidentemente lo que ellas reconocieron en estas técnicas que son viscerales es que perciben una relajación del tono, ¿cierto? A nivel abdominal. Perciben que disminuyen los cólicos, es decir, perciben que les disminuyó el dolor, o perciben que después de la liberación visceral pudieron ir al baño de una mejor manera, ¿ya? Han ocurrido episodios que no los voy a comentar acá, pero obviamente que hasta a mí me sorprenden cuando he utilizado la osteopatía visceral con respecto a la movilidad, ¿ya? Es sumamente importante conocer, entender el peritoneo, todos los repliegues del peritoneo
y cómo estos órganos abdominales o pélvicos están conectados y unidos, ¿ya? Es sumamente importante saber la anatomía de eso para saber en el fondo dónde estoy palpando y a través de la mecanotransducción cómo voy generando estos cambios desde un estímulo externo hasta el núcleo celular de donde yo quiero llegar. No es que yo llegue con una técnica directa a un órgano o, no sé, al psoas, que es mucho más profundo en base a una liberación miofacial que podría ser del psoas, sino que es este contexto de la mecanotransducción que es maravilloso, ¿ya? Entonces, para mí la osteopatía se ha hecho relevante como herramienta complementaria dentro de este equipo multidisciplinario. En este caso es transdisciplinario, ¿cierto? Porque estamos todos los profesionales de la salud ahí en el camarín y compartimos información. Todo lo que yo haga desde la osteopatía craneal se lo comento al psicólogo y él va con sus herramientas, con sus cuestionarios, con cómo abordar a esta jugadora que no lo estaba pasando muy bien con respecto a su lesión, ¿ya? Lo mismo nutricionalmente, todos conversamos, por lo tanto este equipo transdisciplinario tiene mucha relación en la mejora, obviamente, de nuestras jugadoras, ¿ya? Entonces, ¿la evidencia respalda el uso de la osteopatía? Sí, la respalda como este modelo que se integra, principalmente desde la prevención. Mi foco es prevención, mi foco es prevenir, no quiero que se lesionen, ¿ya? Nada, eso es imposible, se van a lesionar igual, pero ese es mi foco, ¿ya? La prevención, que la jugadora siempre esté disponible para el cuerpo técnico. Nosotros trabajamos para que la entrenadora, en este caso, cuente con esa jugadora todos los entrenamientos y el fin de semana. Y eso, desde la prevención, es pega nuestra. Y eso es todos los días. Hay jugadoras que sin sentir dolor, sin sentir molestias, yo les hago igual osteopatía. Las cito y están obligadas a ir a mi llamado como parte del área médica. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que debo hacer desde la osteopatía. Le ayudo con técnicas craneales, viscerales, alta velocidad, lo que sea, pero sí desde la prevención, ¿ya? Yo no espero que alguien se lesione para recién intervenir. Si son 28 jugadoras, a las 28 jugadoras, ahora que me voy de pretemporada la próxima semana, a las 28 jugadoras le hago osteopatía. A todas, absolutamente todas. Porque todas deben también vivir esa experiencia, ¿ya? De que le hagan cosas que son sumamente distintas, ¿ok? No dejo de hacer kine convencional, no dejo de aplicar TENS, calor, obviamente el ejercicio terapéutico es parte de, el entrenamiento es parte de. Ahora soy respetuoso de las profesiones, por lo tanto ahí les voy a explicar más o menos en la fase del reintegro deportivo hasta dónde llego yo como kine y cómo hago el traspaso y esta transferencia al área física, que es el preparador físico. Entonces, como se dice acá en Chile, pastelero tus pasteles. Yo hago lo que sé hacer, converso con con la persona que le debo traspasar la jugadora y obviamente en base a una reflexión clínica y obviamente en base a los beneficios de la jugadora, no los beneficios propios de los egos profesionales, ¿ya? La clave está en que las artistas principales de esto son las jugadoras y no somos los que estamos atrás. Nosotros colaboramos para que ellas sigan siendo la estrella o las estrellas del deporte, ¿ya? Entonces, el desafío de hoy en día no es si la osteopatía funciona o no. El desafío es cómo aplicamos de manera criteriosa en el alto rendimiento la osteopatía. Porque nos tienen que creer. No es llegar y meterse como osteópata al fútbol femenino y que te crean, porque tampoco podemos vender humo. Tenemos que tener nuestro ego bastante controlado, tenemos que saber manejar el tema del orgullo, tenemos que saber manejar el tema de la crítica, tenemos que saber manejar que hay otro tipo de intervención, tenemos que aprender a convivir, ¿cierto? Y eso es clave, ser siempre reflexivo y ser flexible, obviamente, al contexto del alto rendimiento, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué hacemos en este modelo? ¿Cómo integro, cierto? Cuando llega una jugadora que está lesionada o como yo percibí que bajó el rendimiento. O sea, la baja de rendimiento son varias variables, pues, desde lo emocional y lo físico.
Y lo emocional puede ser porque no está jugando constantemente y por lo tanto entreno mal porque no tengo ganas de entrenar. Si total la técnica no me pone, eso es una. O dos, sufrí algo en la casa o tengo un problema personal y no tengo muchas ganas de entrenar, pero tengo que entrenar igual. Entonces, la mirada de eso es amplia. Yo tengo que percibir, tengo que ser un kinesiólogo de cancha también. No puedo encerrarme en mi clínica y hacer pura osteopatía. Yo no hago eso. Yo utilizo la osteopatía como una herramienta más, pero a mí me interesa el rendimiento. Por lo tanto, ¿cuánto dura intervención a las jugadoras de pretemporada? Después, al final lo conversamos más, pero yo hago 3 periodos en pretemporada. Antes del entrenamiento temprano, después del entrenamiento en la mañana y después del entrenamiento en la tarde. Yo abro clínica 3 veces al día, ¿ya? Y desde ahí veo qué voy haciendo, ¿ya? Y obviamente yo no soy de los que pongo un horario. A mí me interesa que mi plantel esté impecable. Y si me tengo que quedar hasta las 11 de la noche, me quedo hasta las 11 de la noche. Una, porque me apasiona lo que hago. Dos, porque soy colocolino a muerte y quiero ganar siempre. Y tres, porque sé que lo que hacemos les sirve a las jugadoras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo integro? ¿Cómo integro la biomecánica? Y cuando hablo de biomecánica, insisto, es anatomía, es fisiología, es artroquinemática, es osteoquinemática, es todo lo que aprendimos en la universidad. ¿Cómo integro eso? ¿Cómo integro todo lo que me pasa a esta academia maravillosa con respecto a la osteopatía y cómo me enseña a mirar el cuerpo de una manera global, ¿cierto? Y además, en el fútbol competitivo, cómo interpreto los datos objetivos que me entrega el GPS hoy en día, o evaluaciones biomecánicas con software como el Kimball que está ahí. Hay datos que son cuantificables, por lo tanto, hoy en día no es solamente el lado holístico, no es solamente el dato subjetivo, no, si le hice esto en el isquio y anda bien, así que estamos ok, dale nomás, que vuelva a jugar. No, hoy en día todo lo que hago como osteópata lo tengo que interpretar, sobre todo con los datos objetivos de cada jugadora. ¿Cuánto corre esa jugadora el fin de semana en un partido si juega los 90 minutos? Corre 12 kilómetros. Perfecto. Por lo tanto, si tuvo un edema muscular o un desgarro muscular y estaba en fase de reintegro antes de yo pasársela al PF, yo tengo que aproximarme lo que más pueda a la intensidad de esa jugadora. Por lo tanto, el GPS no solamente me entrega a mí como osteópata, me entrega el dato de los kilómetros recorridos en cancha, sino que me entrega la intensidad, high speed running, es decir, a cuánta alta intensidad y a qué velocidad ocurrió esa alta intensidad. Por lo tanto, si una jugadora corrió 12 kilómetros un partido, su high speed running, es decir, su alta intensidad por sobre una velocidad de 19 kilómetros por hora, debe ser el 10% de esto. Es decir, 1200 metros, esa jugadora tiene que haberlo hecho por sobre 19 kilómetros por hora. Esa es la variante que hoy día en el fútbol femenino la está rompiendo. Eso es lo que nosotros debemos intentar hacer desde la osteopatía, desde la kinesiología. A eso voy. Yo todo lo que haga desde mi intervención osteopática es en función a ese dato, porque ahí disminuye el porcentaje de recidiva. Desde ahí, desde ese dato duro, es que yo todo lo que hice hacia atrás se relaciona con que esa jugadora no se va a volver a lesionar de lo mismo, o no en base a las compensaciones que son normales en una lesión, esas compensaciones no se traducen en una nueva lesión. Por lo tanto, no es solamente la estructura, sino que es la función, y en este caso, en el fútbol de alto rendimiento, es el dato. Yo debo acercarme a eso, debo entender cómo trabajar después la vuelta al sprint, que es la velocidad. Es un factor clave de riesgo de lesiones. Hacer un buen sprint es un factor determinante en el fútbol competitivo. Por lo tanto, si yo tuve un desgarro de isquio, cuádriceps, etcétera, etcétera, y no trabajé el sprint, y desde antes de eso no hice osteopatía miofacial, no hice contratensión, no hice linfático, no drené bien esa zona, no descongestioné todo el recorrido del sistema venoso linfático, no me hice cargo del diafragma que está pegado en la parrilla costal,
o doloroso a la palpación, si no me hice cargo de eso, ese isquio probablemente al sprint, que tampoco lo pasé como fase de reintegro, sino que lo tiramos directo a la cancha, lo más probable es que tenga una recidiva y se vuelva a lesionar. ¿Ya? Entonces, entro en un triángulo de decisión. ¿Qué hago con tanta información? A veces uno se marea. ¿Qué hago? Que mientras más uno estudia cosas de kine, lo que sea, entrenamiento, reintegro deportivo, osteopatía, quiropraxia, lo que sea, mientras más estudio, más confundido estoy. Y se los digo yo desde lo que a mí me pasa. Pero no es una confusión de no sé qué hacer, sino que es una confusión maravillosa porque es, si hago esto, ¿me podrá resultar? Sí, yo creo que sí, voy. Y lo hago. Después me arrepiento y digo, chuta, ¿y si hago esto mejor? Ok, perfecto. Entonces las planificaciones mías son flexibles y deben ser flexibles porque la osteopatía se comporta así. ¿Ok? Entonces, cuando entramos en este triángulo de decisión de la estructura, de qué hago con respecto a las vísceras, qué hago con craneal, qué hago con linfático, es un razonamiento desde lo global a lo específico. Al final me interesa el ligamento que está con un esguince grado 2, es lo que menos me interesa. Desde la mirada osteopática, no estoy diciendo que no pesco ese tobillo con la lesión, estoy diciendo que la mirada osteopática es global. ¿Ya? Y tenemos muchas técnicas para la escucha global, obviamente, y tenemos que reconocer cómo el cuerpo nos manda información, la temperatura y un montón de cosas maravillosas desde la osteopatía. Eso yo lo hago, me tomo el tiempo para eso. No me voy directo al tobillo, jamás, sino que parto desde lo global y de a poco me voy adentrando al tobillo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo convenzo a una jugadora de eso? Es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, no es solo rehabilitar, sino que es prevenir. Y desde la prevención se clasifican como en dos subgrupos, que es la prevención de lesiones primarias y la de lesiones secundarias. La primaria es que evitar que ninguna jugadora sufra de una lesión, ¿ya? Que no hayan tenido lesiones antes, a eso, porque no quiero que se lesione ninguna jugadora que no haya sufrido una lesión de rodilla, no quiero que nunca se lesionen de rodilla, esa es la prevención primaria, por ejemplo. Y la secundaria es que esa jugadora que ya tuvo lesiones, no quiero que se vuelva a relesionar de lo mismo, por lo tanto la prevención es un conjunto de actividades, ejercicio, intervención, herramientas clínicas que nosotros utilizamos para reducir ese riesgo en la salud de esta deportista de alto rendimiento. Una persona normal que no es deportista de alto rendimiento, probablemente una lesión sí afecta la parte emocional, sí afecta el día a día, la actividad de la vida diaria, todo lo maravilloso que nos enseñan desde la universidad. Pero en el alto rendimiento es distinto porque hay plata de por medio, hay sueldo de por medio, hay una proyección de por medio, hay hinchas de por medio, hay prensa de por medio, hay un montón de factores y variables que pueden exacerbar la condición, ¿ya? Entonces, eso siempre es fundamental saberlo en el deporte competitivo. Entonces, cuando hablamos de prevención existe esta pirámide que se relaciona con un contexto, ¿cierto? Cultural, socioeconómico, etcétera. Nosotros debemos saber y reconocer de dónde vienen nuestras atletas, saber quiénes son. Por lo tanto, en esta pirámide, la base de la prevención, que no nos corresponde a nosotros, sino que desde la parte técnica, desde la formación, es el reclutamiento de la nueva jugadora proyectable para un primer equipo. Entonces, desde el reclutamiento es clave la prevención. Yo debo, hoy en día, si queremos que el fútbol profesional chileno femenino surja, debemos trabajar desde el fútbol formativo como corresponde. No es tener una mirada cortoplacista, sino que quiero ser campeón del mundo mañana. No, eso no ocurre de la noche a la mañana. Pero nosotros debemos hacer que ocurra. Por lo tanto, desde la prevención tenemos que prevenir ya desde los 10 años, porque la mayor incidencia de lesiones de rotura del ligamento cruzado anterior ocurre a los 13, 14, 15 años en el fútbol femenino, ¿ya? Y eso no nos puede ocurrir. Entonces, para ello esta pirámide. Reclutamiento de jugadora, el monitoreo de la jugadora, cómo se va desarrollando esa jugadora, cómo es la eficiencia de sus movimientos. Debemos enseñar a mover ese cuerpo, ¿cierto? Que se está construyendo para la alta competencia,
cuáles son nuestros programas de prevención. Está lleno, la FIFA tiene un programa de prevención que está más que estudiado. Hay que incorporar programas de prevención. Yo en Colo-Colo tengo 2 días de trabajo preventivo que es nuestro, que es de los kines, en donde hacemos y trabajamos con datos, y esos datos son relacionados a las evaluaciones biomecánicas, es decir, necesito saber cuánto es su pic de fuerza de cuádriceps, de isquio, ver la relación HQ, ¿cierto? Este ratio que nos entrega los desbalances musculares, necesito entender eso para hacer un programa de prevención. No es prevenir por prevenir, no es hacer ejercicios por hacer ejercicios, es que ese ejercicio sea específico para lo que tiene esa jugadora, ¿ya? Y además, desde la prevención y estos programas, lo que yo hice fue meter osteopatía. Es decir, todos los días hago osteopatía. Todos los días le hago osteopatía, no todos los días a la misma jugadora, sino que en la semana trato de intervenir a la mayoría, ¿ya? Hay jugadoras que pasan todos los días a prevenir, sí, que son jugadoras que obviamente tienen más edad, están por sobre los 30 años, ya tienen una cirugía. Y obviamente a ellas yo las cito todos los días porque es parte de mi pega prevenir. No la puedo dejar solamente que haga trabajos de fuerza, fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y cancha, fuerza y cancha, fuerza y cancha. Si es que no me hago cargo del tejido, si es que no me hago cargo de lo artroquinemático, si es que no me hago cargo de esta manipulación, ¿cierto? Estructural de cómo interpretar lo que está pasando en esa rodilla, en ese tobillo, en esa cadera, etcétera, etcétera. Todo eso es manejo preventivo igual, ¿ya? Entonces, y se relaciona esta pirámide con la rehabilitación, y fíjense en la punta de esta pirámide, en la suerte. Ahí no hay nada que hacer. Suerte, no es suerte lesionarse, pero el factor suerte, ¿cierto? No lo podemos controlar. Hay cosas que de esta pirámide sí controlamos, pero lo último no lo podemos controlar. Todo lo demás sí lo podemos controlar. Entonces, desde este enfoque osteopático, lo que nos interesa es mantener el cuerpo en un equilibrio funcional. Por lo tanto, yo no quiero que se lesionen las jugadoras. Por lo tanto, no solo hago intervención osteopática a la jugadora que tiene lesión, sino que le hago a todas las jugadoras que no tengan nada también. Porque cuando una jugadora te dice no tengo nada y tú haces manipulaciones, vas percibiendo cosas distintas. La palpación también es un don. Pero ese don no es que sea algo divino, sino que se da en base a la cantidad de cuerpos y piernas y tobillos y muslos que has palpado en tu carrera. Por lo tanto, mientras más experiencia clínica tengas con esto, que es lo más barato, que en nuestras manos, mejor. Te vas dando cuenta de cosas que ni siquiera los jugadores sabían que las tenían o padecían, y uno, con una pequeña intervención, vas previniendo. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Por lo tanto, desde la intervención osteopática, miofacial, por ejemplo, sabemos que la fascia se desliza, sabemos que la fascia es un tejido que es interconectado, es decir, en ningún lugar se corta y parte en otro lugar, sino que la fascia va cambiando de nombre por todos los tejidos, ¿ya? El peritoneo, fascia, el mesocólon es fascia, absolutamente todo es fascia, ¿ya? Absolutamente todo. Entonces, hay que optimizar el deslizamiento de la fascia. Hay que hidratar al tejido miofacial. ¿Cómo lo hidratamos? Con movilidad, ¿ya? No es liberar, por ejemplo, yo siempre he visto, he escuchado que ¿cómo se llama? La banda iliotibial, hay que liberar la banda iliotibial. Es difícil liberar esa densidad de tejido, ¿ya? Lo importante de eso es entender anatómicamente con quién convive esa banda iliotibial. Con quién convive de manera directa es con el vasto lateral del cuádriceps. Y ese vasto lateral se une a ese tejido, y entre medio, claramente, ahí es donde yo puedo generar estas liberaciones miofaciales. No sobre la banda, porque no hay ninguna posibilidad de liberarla. Lo que yo voy a hacer en base a la liberación es mejorar la percepción, ¿cierto?, de esta persona ante esa liberación que yo estoy haciendo. No es que yo la libere per se, sino que yo lo que voy a hacer es entender que esa banda iliotibial tiene una inserción distal, proviene de un músculo que es el tensor de la fascia lata, y ese tensor convive con el glúteo medio, ese glúteo medio convive con el glúteo mayor. Por lo tanto, la mirada es estructural, y la intervención obviamente es global.
¿ya? Desde la osteopatía visceral, movilidad y motilidad, dos cosas que las vísceras deben hacerse. Las vísceras se mueven entre sí y además tienen un movimiento interno propio, cada una de las vísceras, ¿cierto? Entonces, desde la osteopatía nosotros podemos percibir cómo se movilizan esas vísceras, es una percepción súper fina que cuesta mucho percibirla, pero mientras más se haga, más sensaciones ocurren en la palma de la mano, ¿ya? Entonces, desde lo visceral, sumamente importante saber lo que estoy palpando, saber comparar entre un día y otro lo que palpé, saber comparar el mismo órgano en distintos cuerpos, y eso es fundamental, ¿ya? Eso es fundamental. Ya hemos hablado obviamente de lo que hago con respecto a la osteopatía craneal para la regulación autonómica, obviamente, ¿cierto? Hay mucha simpaticotonía en las jugadoras, es decir, que su sistema simpático está disparando siempre, cortisol siempre, por la tensión que genera obviamente el ser futbolista profesional de un equipo obviamente que te exige ganar y entrenar al 100 y con todo lo que se relaciona ese contexto. Por lo tanto, esa simpaticotonía yo la regulo con osteopatía craneal, buscando, ¿cierto? O que tengan un mejor dormir, ¿cierto? Buscando esta sensación de disminución del estrés, desde el área psicológica y física también en conjunto. Todos los días a las niñas les hacemos llenar la encuesta de wellness, que es esta percepción y sensación de lo que van sintiendo día a día, y en base a esa información diaria es que yo hago una agenda para el próximo día. Todos los días en la noche yo sé qué es lo que van sintiendo cada una de las niñas, sé si durmieron bien o no, sé si están en su periodo, sé si terminaron un poquito sobrecargadas. Yo con esa información hago la agenda hacia el otro día y hago la intervención, ¿ya? Cuando veo que una jugadora no marca nada, me acerco, converso, me fijo cómo entrena, y ahí yo tomo la decisión como kine de citarla, llamarla obviamente y hacer algo que quizás haya desconocido, pero lo hago igual desde la osteopatía, ¿ya? Entonces, y como les dije en un principio, las técnicas estructurales, sobre todo de alta velocidad, siempre y cuando sea indicado, ¿ya? Hay muchas jugadoras que les gusta que suene, ¿cierto? Se sienten liberadas y eso es efectivo y eso ocurre. El tema es cuándo, cómo, por qué, ¿ya? Hago un tobillo inestable, no le voy a hacer una técnica, un thrust, ¿cierto? Del talo, si es un tobillo inestable. Hay cosas que no tienen sentido hacerlas porque yo sé hacerlas. No sé si me explico. Yo hago lo que sé, pero en función del cuerpo que tengo ahí, no de lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Entonces la osteopatía es un poco eso, no es ser absolutista de lo que yo creo que le sirve, sino que entender ese cuerpo, cómo funciona, cómo se relaciona entre sí, y yo le colaboro a ese cuerpo a que vaya sintiendo sensaciones distintas y vaya mejorando en algunas cosas. ¿Ya? Entonces, lo mismo, desde el enfoque osteopático, de esta prevención secundaria, que son las jugadoras que ya sufrieron una lesión y que yo no quiero que se vuelvan a lesionar, es siempre hacerme cargo de lo que tienen. Es decir, si llegó una jugadora o te encontraste con una jugadora que fue operada de ligamento cruzado anterior, debo entender qué tipo de cirugía se hizo, HTH o del semitendinoso, debo saber de dónde proviene ese injerto, porque sí o sí ese tejido se genera una retracción, sí o sí ese tejido se genera una congestión, y si durante su desarrollo nadie se preocupó de la liberación desde la mirada osteopática, ¿cierto?, del flujo venoso y linfático, siempre te vas a encontrar con algo, ¿ya? Hay venas que son superficiales, ¿cierto? Y en el miembro inferior, la vena safena menor, vena safena mayor, tienen un recorrido. La vena safena menor se esconde entre medio de los gastrocnemios y va a drenar hacia la vena poplitea profunda. Hagan esto en todo paciente con lesión de tobillo, rodilla o lo que sea. Palpen justo ahí en el ingreso de la vena safena menor, entre medio de los gastrocnemios, palpen de manera bilateral. Siempre, o la mayoría de las veces, va a sentir dolor en el lugar donde tuvo una lesión. ¿Qué me dice eso a mí? No me dice ahí está la lesión. Lo único que me dice es que ahí está congestionado esa región, por lo tanto, ante esa congestión, mayor cantidad de desechos que no han sido drenados.
Por lo tanto, químicamente, ante esta compresión, este estímulo mecánico, va a percibir una sensación distinta, dolor. ¿Y es lo que pasa? ¿Qué hago yo? Dreno, libero esa región para que ese sistema venoso ahí ya no se congestione. ¿Qué voy haciendo después para la vena safena mayor, por ejemplo, que pasa por el cóndilo medial de la rodilla, se va hacia posterior, zona poplitea, y luego se mete al hiato aductor? Ahí también hay otra estructura anatómica importantísima, que también yo la palpo en ambos muslos, ¿ya? Que es el hiato aductor. Hagan ese ejercicio, palpen, y generalmente duele mucho más el lado donde tuvo una lesión. ¿Qué es lo que hago yo? Técnicas miofaciales de liberación para liberar y descongestionar esa estructura miofacial, muscular, todo lo que está conviviendo en ese sector, ¿ya? Hagan esa prueba. Entonces, yo con estas fases, ¿cierto? Que son fases que están más que estudiadas, que son la fase aguda, todo lo que pasa en una lesión, fase aguda, subaguda, remodelación temprana, avanzada y el reintegro deportivo. Siempre hay objetivos terapéuticos, ¿cierto? Que pueden ser eso y pueden ser otros más, ¿sí? Aquí no hay una receta de cocina. Para cada una de las fases, nosotros tenemos un test de control que evaluamos para ir sabiendo que cada fase se va haciendo de buena forma. Entonces, es sumamente importante evaluar, pero no evaluar por evaluar, sino que evaluar para utilizar esos datos. Eso es lo que importa. Y mi consejo es que registren su intervención, registren lo que vayan haciendo, no solamente desde la osteopatía, sino que todo, porque en un todo es donde vienen buenas cosas y podemos generar un impacto real, ¿ya? Hay que pensar que los gerentes, los dueños, los clubes que contratan quieren que ese jugador esté todos los entrenamientos. Nosotros tuvimos alrededor de 200 entrenamientos en el año y si contratan a alguien es que quieren que estén los 200 entrenamientos. Entonces, cuando nosotros tenemos que facilitar la disponibilidad de la jugadora, eso es lo importante. Y ante eso, los datos para mostrar a fin de año, mira, esta jugadora que contrataste, bien, porque estuvo esta cantidad de tiempo disponible para la entrenadora. ¿Qué hice? Esto. Entonces, nosotros registramos todo, absolutamente todo, porque es la única forma de mostrar y demostrar que lo que hacemos, y desde la osteopatía también, tiene buenos resultados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo yo desde la osteopatía en cada una de estas fases, que son fases de la reparación tisular, ¿cierto? Que usted ya sabe lo que pasa en una fase aguda inflamatoria, cuánto dura, la fase proliferativa, sabemos que hay angiogénesis, que está creciendo nuevos vasos sanguíneos para reparar, sabemos y manejamos lo que ocurre en cada fase. Lo que no es que no sepamos, lo que tenemos que siempre tener presente es qué hacemos en cada fase, ¿ya? No mandarnos una embarrada por acelerar un proceso, dosificando de la forma que no corresponde o haciendo técnicas manuales que no corresponden en una fase que no corresponde, ¿ya? No voy a hacer movilidad pasiva en una fase aguda si tengo así un edema con equimosis y está con dolor. No voy a querer ganar rango de movimiento en una rodilla operada, así como lo hicieron a Neymar y que lo hacían sufrir al pobre. Yo no sé cuál es el foco o el sentido terapéutico de eso, pero a mí no me gusta hacer sufrir a mis pacientes, menos a mis jugadoras. Sé que hay cosas que van a tener que soportar. El dolor es nuestro amigo, va con nosotros y hay que educar al paciente con respecto al dolor. Pero hacer cosas por hacer, yo prefiero no hacer, sino que ordenar. Por ejemplo, en una fase aguda, el objetivo desde la osteopatía es regular el sistema, que regule solo, que vaya encontrando esa autorregulación. Por lo tanto, yo lo que hago es favorecer ese drenaje, reducir la sobrecarga, obviamente se saca de cancha inmediatamente, y reducir la congestión. ¿Por qué congestión? Porque piensen en que todo edema, toda inflamación se debe drenar, todo debe ir por un camino, todo debe ir por un recorrido, que es anatomía pura. Por lo tanto, en esta fase yo no voy a tocar el sitio de la lesión, sino que yo voy a darle a través de esta mecanotransducción con mi palpación y estímulo externo, voy a hacerle entender al sistema que está todo bien, cálmate, por aquí tiene que pasar este flujo linfático, por aquí tiene que pasar este flujo venoso, por lo tanto te voy a ayudar,
te voy a colaborar. Dentro de todos los protocolos que manejamos en la academia, hay protocolos que son maravillosos y que funcionan muy bien, ¿ya? Desde la osteopatía linfática, desde la osteopatía craneal, todos los protocolos que nosotros utilizamos ayudan, colaboran y obviamente es pensando en que en esta fase, en los primeros días, primera semana, no trato la lesión, sino que trato el sistema. Yo al sistema le estoy diciendo, vamos por aquí, tranquilo, va a estar todo bien. Y en la medida que nosotros sepamos hacer eso y sepamos educar a nuestras jugadoras con respecto a lo que estamos haciendo, las mismas jugadoras se van dando cuenta que, bien, perfecto, amanecí mejor, dormí mejor, siento la pierna menos pesada, ¿ya? Un montón de cosas que te van diciendo solamente basados en esta fase que existe, que está estudiada, que es una fase aguda, que ocurre en un montón de secuencias, ¿cierto? Como etapa inflamatoria, pero que desde la osteopatía no me voy a drenar el tobillo porque está así, sino que voy a hacer otras cosas más que le estoy diciendo al tobillo, trae todo lo que está allá abajo, que va a pasar y no va a haber ningún problema. Ese es como la mirada osteopática, ¿ya? Y obviamente todos estos protocolos que hemos aprendido resultan bastante bien. En una fase subaguda, craneal, linfático, no lo dejo de hacer nunca, sino que voy sumando cosas, ¿ya? Visceral, la liberación del peritoneo, también tenemos un montón de protocolos de liberación del peritoneo. Recuerden que el peritoneo envuelve todas las vísceras abdominales y tiene algunos repliegues, ¿cierto? Que contienen algunas vísceras, y en la medida que nosotros sepamos reconocer la anatomía, reconocer cómo cada víscera se moviliza, reconocer cada metabolismo de cada víscera, y sobre todo, reconocer los beneficios de la osteopatía. Esta osteopatía visceral cobra un valor relevante en el fútbol femenino, ¿ya? Relevante, sobre todo el manejo del útero, siempre, no solamente en una fase de un proceso de su periodo menstrual, ¿no? Sino que siempre, ¿ya? La palpación del útero no es difícil lograrla, ¿cierto? La movilidad es sumamente sensible, ¿ya? Yo me he encontrado con úteros que están pegados, que no se pueden mover, que apenas hago la movilización, las niñas ponen caras de dolor, hay otras que no, que se moviliza bastante bien. Entonces, mientras más ejecuto técnicas viscerales, más sé cómo reaccionan las niñas ante mi intervención, ¿ya? Insisto, esto no es de la noche a la mañana, pero cuando ya tenemos ese conocimiento y lo abordamos, de verdad ocurren cosas interesantes desde la mirada osteopática, ¿ya? Entonces, y recuerden además que hay reflejos que son viscerosomáticos o somatoviscerales, ¿ya? A veces una tensión visceral se relaciona con algún dolor musculoesquelético o al revés, algún dolor musculoesquelético se relaciona con un dolor visceral. Yo siempre estoy pensando en eso, ¿ya? Recuerden que no hay solamente miotoma y dermatoma como nos enseñaron en la universidad, sino que angiotoma, viscerotoma, esclerotoma, o sea, hay un montón de información que proviene de las mismas raíces nerviosas, y que comparten inervación, ¿ya? Entonces, estos reflejos viscerosomáticos, somatoviscerales, se relacionan con la anatomía, con la comprensión de eso, y se relaciona con que si yo tengo quizás dolor lumbar, por ejemplo, yo parto por el abdomen haciendo mucha intervención osteopática abdominal, movilizo un poquito el sacro, hago algunas técnicas que son un poco invasivas, pero obviamente que son absolutamente entendidas, necesarias, comprendidas por las niñas, y que se realizan y que disminuyen el dolor lumbar. ¿Por qué? Simplemente por este reflejo viscerosomático que les hablo, ya que muchas veces es la víscera la que está con exceso de tensión y ese exceso de tensión se traduce en un dolor lumbar, ¿ya?
Eso, con respecto a la fase de remodelaciones, donde ya aquí eh, ya podemos hacer más cosas, aquí podemos meter un poquito más de cosas, ¿ya? Aquí esta fotito que está acá al lado es una foto que me gusta mucho con respecto al comportamiento de la fascia o del tejido miofacial, ¿cierto? En relación a la estructura, de cómo debiese ser la fascia hidratada y cómo se transforma esta fascia en el tiempo con una fascia deshidratada, producto de este poco manejo miofacial, ¿ya? Y obviamente que desde la práctica clínica, esta en una foto uno la mira y dice, chuta, ¿será así? Yo creo que es así, porque yo cuando miro esta foto y voy a palpar y voy a comparar, siento que el tejido es distinto. Yo percibo cosas distintas con mis manos. Entonces cuando percibo cosas distintas, pienso en esta foto y voy a pensar en que todo eso que está adherido lo quiero relajar para que mejore su hidratación. Si mejora su hidratación, la fascia comunica mejor y un montón de cosas más. Entonces, el trabajo miofacial para mí ha sido fundamental, ¿ya? Hay un montón de técnicas, un montón de libros, un montón de cosas por hacer desde el trabajo miofacial. A mí lo que me interesa es que lo hagan, se atrevan, sientan, perciban lo que están haciendo, comparen, háganlo con otro cuerpo, comparen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son técnicas que ayudan mucho, pero desde esta mirada global, ¿ya? Desde entender que no porque alguien me dice que no, que el manejo miofacial no existe, que sí, no seamos absolutistas, sino que metamos a esta juguera todas estas herramientas que tenemos y hagamos, porque lo empírico es lo que nos ayuda a creer que estas cosas sí realmente funcionan, ¿ya? Las técnicas articulares de baja velocidad, recuerden que la artrokinemática articular, no sé si se acuerdan, regla cóncavo convexo y cómo se moviliza cada una de estas superficies articulares. Debemos manejar esa situación para hacer técnicas articulares, ¿ya? Yo hago mucha técnica de baja velocidad, ¿ok? Entendiendo obviamente la artrokinemática. Y muchas veces esa técnica de baja velocidad me va a llevar a una alta velocidad, pero no porque yo la quiera hacer, sino que porque el mismo tejido me va entregando información de que es momento de hacerla, ¿ya? Entonces el manejo de las distintas amplitudes artrokinemáticas es fundamental, ¿ya? Eso desde la terapia manual yo lo ocupo bastante, mucho, mucho, mucho. Siempre respetando la tolerancia, obviamente, del tejido y la tolerancia del sujeto, que son cosas distintas, ¿ya? Y la remodelación avanzada es aquí ya donde, si el tejido me lo permite, las técnicas de alta velocidad, check, estamos bien. Y todo el arsenal de técnicas osteopáticas aquí se mantienen. No es que para cada fase Amalia, ya. Gracias, Amalia. Todas las fases, no es que para cada fase existe una técnica. Insisto, yo no trabajo con recetas de cocina. Yo hago, yo mezclo, yo integro, pruebo y un montón de cosas más, ¿ya? Entonces, todo lo que yo aplique debe ser cuando sea necesario aplicar. Y eso es razonamiento clínico y pensamiento crítico y el manejo de la anatomía y un montón de cosas más. Y desde la osteopatía, con mayor razón, porque la osteopatía es extremadamente global en la forma que tenemos de pensar, ¿ya? Entonces, la alta velocidad, claramente, yo la hago siempre en segmentos que están hipomóviles, ¿ya? No es que me vaya a la segura con eso, sino que si hay una niña que quiere que el tobillo le suene porque quiere que le suene, pero yo veo que tiene una inestabilidad mecánica, no una inestabilidad clínica, que la diferencia es que la mecánica yo puedo entender que hay una articulación que tiene juego articular, ¿cierto? Y la clínica, esa misma inestabilidad, pero es con dolor, eso a mí me dice, ok, esto es lesión. Y la mecánica, no hay lesión, pero hay harto juego articular. Entonces yo debo manejar eso para saber si hago o no una técnica estructural de alta velocidad. Por lo tanto, yo en lo personal solamente hago algo cuando veo que hay una articulación o un segmento articular vertebral, etcétera, hipomóvil o con alguna restricción, ¿ya?
Y en la fase reintegro, que es una fase de cancha, ¿cierto? Antes de ir a la cancha, técnicas manuales, técnicas osteopáticas, todo el arsenal. Después de cancha, lo mismo, absolutamente todo. Aquí es donde ya el abordaje osteopático es la integración de lo que yo me encuentre. ¿Ya? Insisto, no como una receta, sino que, ok, si esta niña llevamos 3 días de entrenamiento durísimo, hago craneal para que se relaje un poco. A eso voy. ¿Ya? O si un día para otro quedó un poco cargada de isquio, voy con técnicas miofaciales en isquio y en todo el recorrido del isquio. ¿Ok? Entonces, ya en la fase reintegro para nosotros ya se transforma en la prevención, ¿cierto? Porque estoy a punto de pasarle a esta jugadora a la parte física y es allá donde yo quiero que no vuelva a mí. Si no vuelve, está perfecto. Si vuelve, me lo cuestiono, ¿ya? Y es lo que nos debemos cuestionar, no es como otra vez te lesionaste, no, ahí no es que la culpa sea nuestra, es que nosotros debemos hacer el mea culpa de qué es lo que hicimos y qué es lo que no hicimos en ese proceso, ¿ya? Y no buscando culpabilidad, sino que de verdad el aprendizaje basado en el error es sumamente importante. Y ante eso el ego no puede estar, el orgullo tampoco, sino que debemos ser súper humildes y sencillos a la hora de aprender, que también aprendemos con el error, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la osteopatía a mí me acompaña en todas las fases de un proceso de reparación, absolutamente en todas, hasta que compita esa jugadora en su máxima capacidad. En esta fase del retorno deportivo hay como una tierra de nadie desde la rehabilitación a la performance, que es como cuando ya está entrenando, ¿cierto? Y en estas fases es, ¿quién se hace cargo? ¿El kineosteópata o el PF o el kine? Dependiendo de quién esté en ese deporte, en ese club. En el caso de donde estoy yo, habemos 2 kinesiólogos, ¿cierto? Que estamos a cargo de la rehabilitación y hay 2 PF que están a cargo del rendimiento físico. Entonces, nosotros lo que hicimos es una transición. Y en esa transición, que es justo el punto medio donde se unen estas dos, es donde debemos conversar mucho con la atleta y obviamente con el PF, porque necesitamos pasársela de la mejor forma posible, ¿ok? Y eso es lo importante. Nosotros tenemos que entender que el retorno al rendimiento deportivo o esta fase del retorno deportivo no es solamente que la jugadora ya entrene con el grupo. A mí lo que me importa es que su vuelta sea en una performance de alto nivel. Y ese es mi pensamiento, no es que no, ya está lista, está en el grupo, pero no la citan nunca, no marcan los tiempos que el PF le pide, y un montón de situaciones físicas que no las está cumpliendo, porque yo, como Kine en este caso, solamente pensé en que volviera, ya no, yo, como Martín Díaz y con mi colega que es Carlos Ureta, lo que hacemos es meternos en la cabeza que esta jugadora tiene que ser mejor de lo que era antes. Y ante eso, el reintegro deportivo y toda la fase de una etapas más avanzadas, le metemos mucho entrenamiento de fuerza, mucho sistema propioceptivo en términos de ejercicio, pero al mismo tiempo yo me encargo de hacerme cargo de lo que pasa al cuerpo de manera global y general. Todo lo que va sintiendo en ese proceso, que viene frustración, que ya no le pego a la pelota como antes, que ya no corro como antes, que un montón de cosas, osteopatía craneal, un montón de situaciones que yo no dejo de lado la osteopatía nunca. Me meto a la cancha, me meto con zapatos de fútbol, hago entrenamiento dinámico, sé la posición que juega la jugadora, sé cómo tiene que correr, sé cómo tiene que cerrar, sé cómo tiene que saltar, sé cómo tiene que chocar, sé absolutamente todo de mi jugadora. Sabiendo eso, sigo y persigo con esta intervención. Nunca, nunca, nunca yo en lo personal dejo de lado la osteopatía, sé lo que tengo que hacer en cada fase, pero esto es clave para los quienes que se dedican al área deportiva. Esta tierra de nadie que ya velo tú nomás PF, si ya sácalo el rendimiento. No. Yo suelto a mi jugadora ya cuando la citan a un partido y juega. Y ni siquiera la suelto, monitoreo y sigo monitoreando, siempre, nunca la suelto, nunca me desligo de mi jugadora, ¿ya? Eso es sumamente importante. Entonces, desde el abordaje visceral,
para mí se me ha hecho algo permanente en el fútbol femenino, ¿ya? Por todo lo que le he ido contando, por el nivel de constipación, estreñimiento, dolor, por el ciclo menstrual. Por lo tanto, mi foco es como el órgano madre de esto que les pasa a la niña, que es el útero, ¿ya? Y cómo se relaciona el útero con el ligamento ancho que va hacia los ovarios, y cómo se suspende el útero por encima de la vejiga y cómo se relaciona con la vejiga y todo lo que va pasando en el cuerpo femenino, yo lo ayudo a resolver con técnicas osteopáticas, ¿ya? Y como les dije en un principio, algunas son muy dolorosas porque jamás en la vida le habían palpado el útero a través de esta cierta manipulación externa y cómo puedo llegar a él. Pero cuando ya se entregan a la terapia y sienten los beneficios después ya te lo van pidiendo. Por lo tanto, yo por eso no dejo de hacer osteopatía y no dejé de hacer osteopatía desde que la implementé, porque los beneficios son casi inmediatos, ¿ya? Obviamente no voy a dar los ejemplos de qué tipo de experiencias han ocurrido, pero son experiencias positivas, ¿ya? Positivas. Entonces, para mí el abordaje visceral es fundamental en el fútbol femenino y se me ha hecho fundamental en el fútbol femenino. Hay, un tema que ha ocurrido con algunas jugadoras más niñas, ¿cierto? Que se llama amenorrea hipotalámica funcional, que es que no le llega su periodo por 3 meses, 4 meses. Eso es complejo. Hormonalmente eso es muy complejo. Físicamente eso es muy complejo. Eh, ¿Y qué es lo que me resultó a mí? Esto, osteopatía visceral, movilización de todas las vísceras abdominales, pélvicas, todo, soltar, liberar, para que el peritoneo se relaje y pueda relajar a todas las vísceras y que ese útero pueda funcionar de la mejor forma posible. Además, intervengo desde craneal para liberar el drenaje cerebral para que pueda reducir el estrés. Todo eso, todo lo que yo propuse hacer, que no lo leí en un paper solamente con el conocimiento de la osteopatía y que me entregaron acá, lo realicé y funcionó. ¿A qué voy a que funcionó? A que después de ese periodo de sin ciclo menstrual, a la semana, ¡pum!, llegó. Ahora, ustedes dirán, ah, ya, pero profe, a lo mejor son otras cosas. Sí, absolutamente sí. Puede que sean otras cosas. Ellos van a su ginecólogo, no hay ningún problema. Pero, el año pasado tuve 3 experiencias de ese tipo. Entonces, si yo me pongo a hacer un estudio de eso, sería maravilloso poder evidenciar el trabajo. Hoy día es si me creen o no, ¿ya? Pero yo trabajo con tanta pasión por lo que hago que no vendo humo, no me dedico a contar mentiras, ¿ya? Entonces, es sumamente beneficioso el trabajo visceral que se hace desde la osteopatía en atletas de alto rendimiento, ¿ya? Por todos estos ejemplos que le estoy mencionando. Entonces, en el fútbol femenino, tratar vísceras es tratar rendimiento. De eso me di cuenta yo. Sí o sí. No dejo de tratar vísceras abdominopélvicas porque sí o sí el rendimiento de esa jugadora no es que por eso sean buenas o que por esto jueguen bien o que por esto hagan un gol. No, es que la percepción de ellas en el día a día es que se sienten mejor y con eso estamos pagados, con eso estamos ok, ¿ya? Entonces, la osteopatía acompaña la biología de la lesión, no impone técnicas sobre ella, es decir, yo dejo fluir al cuerpo en base a lo que yo propongo como intervención osteopática, ¿ok? No es que esta técnica te va a servir para esto y te vas a mejorar con esto. No caigo en el absolutismo, ¿ok? Entonces, todo este repertorio terapéutico todas estas fases de la reparación, para mí es un orden que está obviamente relacionado a la evidencia científica de cómo funciona, pero desde la osteopatía yo acompaño esos procesos, ¿ok? Y sabiendo la teoría del libro, tengo que entender a esa persona, ¿ok? Y ahí está la clave de la osteopatía, es que la atleta, la jugadora, me dicta el ritmo de cómo yo hago osteopatía.
no le hago yo la osteopatía porque yo creo que esa es la técnica que te va a funcionar. ¿Ya? Si no movilizo útero, no movilizo útero. Porque quizás se siente incómoda o porque no sé qué, un montón de situaciones. Y no lo hago, no lo hago y busco alternativas. ¿Ok? Por lo tanto, es la jugadora en base a sus reacciones, en base a su credibilidad, en base a la confianza, en base a un montón de cosas que me dice a mí qué es lo que yo puedo ir haciendo como abordaje osteopático. ¿Ok? Por lo tanto, mi objetivo final no es imponer, sino que mi objetivo final es que la jugadora esté disponible para la práctica deportiva. No solo para el partido, sino que para todos los entrenamientos del año. ¿Ok? Y el caso clínico, que ya se los comenté, lesión de tobillo, esguince grado 3 del compartimiento lateral y grado 2 del compartimiento del tobillo. ¿Ya? Obviamente todas las alteraciones biomecánicas, todo el impacto que genera una lesión de este tipo es duro, es un proceso complejo, tiene varias repercusiones globales, ¿cierto? Una lesión local tiene varias repercusiones globales, desde lo anímico, desde lo físico, desde todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entra la osteopatía en este caso? Tal cual como se las dije recién. En cada una de las fases de reparación hay osteopatía, pero también hay un desarrollo interdisciplinar con todos los que trabajamos en el área médica. Todos los que estamos ahí contribuimos, y yo desde la osteopatía vamos a contribuir a la prevención. Desde ahí vamos a contribuir a que ese tobillo, que fue una lesión grave, no le vuelva a ocurrir eso nunca más. Y no la soltamos nunca y estamos constantemente evaluando, reevaluando, interviniendo y haciendo mucha intervención. Ya no es, ya no te duele más, ya volvió, listo, me desligo de la jugadora. No, el abordaje no es solamente tratar al tobillo, sino que es tratar al sistema completo como una entidad global, ¿cierto? Para que la función global de esa jugadora se vea beneficiada. ¿Ya? Entonces, todas las restricciones o todos los problemas que se identifican en una lesión, ustedes ya las manejan bien, ¿cierto? Las compensaciones, el edema, la inestabilidad, todos esos signos clínicos están, ¿ya? Desde la intervención osteopática a un tobillo a ese nivel, las técnicas y es una jugadora que le encanta la alta velocidad, le fascina, y ella creía que con una alta velocidad se le iba a solucionar todo. Y es ahí donde nosotros debemos educar. Yo sé que la alta velocidad ayuda, es beneficiosa, sí, lo sé, absolutamente. Pero no, para mí, desde lo que yo ocupo, es lo último que ocupo. ¿Ya? Por lo tanto, eso va como parte también de nuestra educación. Yo lo que hago es todo lo anterior, miofacial, linfático, craneal, visceral, todo, y la alta velocidad la voy dejando hacia el final, ¿ya? No porque la jugadora le guste, me lo pida, yo voy a imponer esa técnica haciéndole creer que eso va a liberar la rigidez del tobillo inmediatamente, ¿ya? Mi mirada es un poquito más global que eso. Entonces, eh, en la prevención primaria, en el mismo caso de esta jugadora, evitar que se lesione de desgarro de isquio, de cuádriceps, de la columna lumbar por sobrecarga cuando ya empezamos el trabajo de fuerza con mucha carga. Entonces, evitar una nueva lesión. El tobillo siempre, pero evitar una nueva lesión. Entonces, desde la intervención osteopática, todo preventivo, absolutamente todo el abordaje es prevención, todo es buscando el equilibrio, ya buscando el equilibrio pélvico, el diafragma es importante desde la mirada osteopática porque tiene conexión con absolutamente casi todo. Entonces, yo trabajo mucho con liberación de diafragma también, ya. Entonces, siempre ejercicio preventivo, individualizado con esta jugadora como objetivo preparar al cuerpo para tolerar una carga competitiva. Entonces, en ese proceso que es largo, ¿cierto? Largo, 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 lo que yo hago o como mi mirada es esta base, ¿cierto? De la pirámide y cómo voy integrando la osteopatía con esta base de la pirámide de prevención, qué es lo que voy regulando con cada una de estas fases y cómo voy conectando esta prevención
con la osteopatía y cómo voy haciendo intervención con un caso como el de una lesión de tobillo más o menos grave e importante, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el impacto de la intervención osteopática este año? Perdón, el año pasado, nosotros tuvimos 16 lesiones en todo el año, ¿ya? 16 lesiones. Todo lo que está ahí en ese cuadro son todas las jugadoras, la lesión que tuvo, la exposición, o sea, dónde lo ocurrió, el tiempo estimado desde la teoría que cuando debe volver una jugadora y el tiempo total del efecto en base a nuestra intervención. ¿Ya? Entonces, lo que logramos nosotros el año 2025 fue que el manejo de las lesiones resultó en un 36% de reducción del tiempo estimado de recuperación. Es decir, recuperamos mucho antes a las niñas que se lesionaron, ¿ya? Y eso es sumamente importante para mostrarlo a la hora de a una gerencia deportiva, por ejemplo. En términos de incidencia de lesiones, nuestra incidencia de lesiones, que es la cantidad de horas de entrenamiento y la cantidad de horas de partidos, en nuestro plantel fue de 1,1 lesiones cada 1000 horas de exposición. La literatura a nivel mundial en el fútbol femenino reporta de 6,1 lesiones cada 1000 horas de exposición. Estamos o pudimos hacer o estar muy por debajo de la evidencia a nivel mundial con respecto a la incidencia de lesiones. Y eso es un número muy bueno. Y si nos vamos solamente a las horas de partido, logramos 6 lesiones por cada 1000 horas de exposición de partido de nuestra jugadora. ¿Y qué dice la evidencia internacional? Que hay 19,3 lesiones por cada 1000 horas de partido para 5 ligas top del mundo, que la mayoría están en Europa. ¿Ya? Y para el resto de las otras ligas donde estamos nosotros también, la referencia a nivel mundial de incidencia de lesiones en partidos es de 10,7. Entonces, con estos datos uno dice, ¿hicimos bien la pega o fue suerte? La suerte se busca, ¿ok? ¿Y cómo se busca? Proponiendo, haciendo, ejecutando. Yo incorporé mucha osteopatía, pero también mucho ejercicio terapéutico, mucho entrenamiento propioceptivo y un montón de cosas que hacemos los kinesiólogos deportivos, ¿ya? El trabajo preventivo desde el ejercicio lo mezclé con la osteopatía. Entonces, todo lo que hicimos, absolutamente todo lo que hicimos, logramos estos números. ¿Y en qué se traduce deportivamente? En que el equipo no perdió ningún partido en el campeonato. Perdimos un partido en el año que fue la semifinal de Copa Libertadores. Hicimos más de 100 goles. Hicimos como si yo jugara, me refiero, las niñas hicieron más de 100 goles y recibimos apenas 4 o 5 goles. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en el deporte? ¿O qué es lo que quiere hacer? Ganar, competir. Y a todos nos encanta ganar y competir. Pero detrás de las jugadoras, de que son las artistas principales de esto, estamos nosotros. Y yo prefiero hacer, intervenir, probar, que quedarme de brazos cruzados sin discutir. ¿A qué me refiero sin discutir? Que tengo que tener la capacidad de que me crean. Que el cuerpo técnico me tiene que creer, el PF me tiene que creer y obviamente eso es trabajo. Y desde la osteopatía yo descubrí que hay un trabajo muy lindo por hacer. ¿Ya? Entonces, desafíos que tenemos por delante, desde la evidencia científica, atrevernos ojalá hacer investigación desde la osteopatía, y ahí ya con los profes acá tenemos algo pendiente por hacer, pero es uno de los desafíos, que la investigación hoy día está más relacionada al fútbol masculino que al femenino, y desde la osteopatía, obviamente, desde este lado del mundo hay muy poca evidencia, ¿ya? Entonces, ese es un desafío importante. Desigualdad de recursos y acceso a la salud deportiva. Obviamente no todos los clubes tienen las condiciones ni las lucas para poder intervenir de la manera que se debe intervenir, pero yo insisto, no es donde estés ni lo que tengas, sino que es la pasión, corazón y amor por lo que haces que te permite generar un impacto real, ¿ya? Entonces eso es sumamente importante, saber actuar.
tener el conocimiento, saber interpretarlo y atreverse a hacer las cosas independientes donde estemos. Eso es lo importante. Educación y sensibilización a staff, ya al cuerpo médico, que hay médicos obviamente o deportólogos que no desconocen la osteopatía, que no la conocen muy bien, y es cómo podemos nosotros educar a que de verdad hay cosas que sí funcionan, y eso es mostrando, eso es haciendo, eso es atreverse, y desde el contexto deportivo, no buscar que, si a mí me enseñaron, por ejemplo, en la academia que con una sesión de 45 minutos, una hora, podemos hacer de todo, que lo hago aquí en la clínica. En el fútbol competitivo ni una posibilidad. 15, 20 minutos como máximo en los entrenamientos por jugadora. En una concentración puedo estar un poco más, pero son 28 jugadoras y en una concentración hay 20. Por lo tanto, debemos ser mucho más eficientes con respecto al uso de la osteopatía. Salud integral, prevención, el abordaje osteopático te entrega otra mirada de cómo escuchar al cuerpo, ¿cierto? De cómo cuidarlo de manera integral, y entender que la prevención comienza antes de la lesión, mucho antes de la lesión. Y obviamente atreverse a generar estrategias de desarrollo a largo plazo, no ser cortoplacista, si no me resulta mañana lo dejo, tiro la toalla, sino que cuando uno quiere generar impacto es mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas horas de aprendizaje, nunca dejamos de aprender. Así que es atreverse a darle sostenibilidad a algo en el alto rendimiento. ¿Ya? Como conclusión, en el fútbol femenino, prevenir no es solo evitar lesiones, es asegurarse que el cuerpo continúe disponible para competir. Eso es lo que nos importa. Y desde la osteopatía, regulamos, prevenimos, restauramos, y mantenemos a tope ese performance de nuestra jugadora. ¿Ya? Entonces, el futuro del fútbol femenino pasa por la ciencia. Pero obviamente la ciencia también tiene que tener una flexibilidad humana, una visión importante de que aunque no tenga evidencia tipo A, sí desde la osteopatía podemos hacer intervención que resulta que es fundamental, que se percibe, que la jugadora lo siente y que obviamente hay resultados que son importantes. La osteopatía por ningún motivo reemplaza a nadie, no reemplaza ningún tipo de entrenamiento, no reemplaza ningún tipo de ejercicio, ¿ya? La evidencia más alta y más grande es el ejercicio terapéutico para todo, por lo tanto, esto es una herramienta más, ¿ya? No actúa de manera aislada, sino que es algo que potencia el rendimiento de nuestra jugadora a largo plazo. Y hay que saber utilizarla, saber intervenir para tener buenos beneficios. Aquí están todas las referencias desde la osteopatía. Ahí no achiqué la letra. Mal. Profesor, Oye, bueno, en realidad agradecerte, Martín. Esta es una charla vamos tu rato. magistral en realidad. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, profe. No, te lo digo en serio. O sea, en realidad eh, es una charla que clarifica mucho cómo pensamos los osteópatas. La osteopatía en su más profundo eh, o en el más profundo Ciencia. pensamiento filosófico del doctor Steele, estaba el sistema linfático. Y cuando nosotros entendemos y entendemos de manera mecánica el cuerpo, el cuerpo yo lo digo en las clases, es un guatero de agua con cañerías que se pueden saturar de trabajo. Las jugadoras o los deportistas de alto rendimiento están trabajando con su cuerpo al límite todos los días. Eso genera una mayor saturación de válvulas, de venas. Entonces, lo que hablaste de la safena y del ¿Mm? sistema de la safena magna, tenemos que nosotros Sí. preocuparnos de las válvulas, pero no, o sea, de todas las válvulas en realidad que tenemos, ¿cierto? Del maleolo medial hasta la unión, hasta el callado de la safena magna con la vena femoral, que es como sigue todo el sistema venoso hacia arriba. Válvulas cada 8 a 10 centímetros, en donde nos tenemos que preocupar. Nosotros hablamos, obviamente, de la supracondilia, que es la válvula, no sé si más importante, pero es la que se satura más fácilmente cuando hay un trabajo
mayor como lo hace un deportista de alto rendimiento y mantener ese camino libre o esa cañería destapada, como hablaba Steele, que en realidad hacía un sentido figurado como si fuera una mecánica estructural de ingeniería, el cuerpo, si esas cañerías se mantienen destapadas, el cuerpo hace su trabajo de la mejor manera. Entonces, cuando nosotros queremos que un deportista esté entrenando lo antes posible, el sistema linfático tiene que estar liberado desde sus vías mayores, como los callados subclavios, ¿cierto? Bajo la clavícula, ya en la parte superior del tórax. Nos tenemos que dar cuenta de que abriendo todas las vías, el sistema funciona de manera perfecta. Entonces, Maravilla. en realidad lo explicaste muy bien, para mí se entiende muy bien cómo se tiene que trabajar este día a día con el deportista de alto rendimiento. Yo tengo algunos pacientes que son deportistas de alto rendimiento y lo que yo les explico principalmente es que la osteopatía en lo que los va a ayudar es que entrenen todos los días sin dolor. Y cuando tú Claro, entrenas todos los días sin dolor, es inevitable que tu rendimiento mejore. Yo no te estoy diciendo que mis manos te van a mejorar tu rendimiento. Te estoy diciendo que exacto. mis manos van a dejar que tu cuerpo funcione de una manera perfecta. Y cuando lo Claro, estás llevando al límite en cada entrenamiento, a cada día, cuando trabajáis doble o triple jornada, se acentúa mucho más el efecto que uno puede desencadenar con un buen razonamiento osteopático. No quería dejar de decirlo de recalcarlo, porque en realidad lo dejaste muy claro, pero nada, nuevamente agradecerte, Martín. Abrimos las gracias, Seba. consultas. Hablaba Gracias.